Durante la operación Crossroads de 1946, un bombardero pesado B-29 Super Fortress lanzó una sola bomba sobre el atolón de Bikini en el Pacífico. Esta prueba, que incluía más de 30 buques de guerra estadounidenses, demostró el infernal y asombroso poder de la bomba atómica. Aviones de combate. Los bombarderos estratégicos de Estados Unidos. La Fuerza de Bombarderos Estratégicos de Estados Unidos sigue siendo la más poderosa fuerza militar del mundo. Los bombarderos del Mando Aéreo Estratégico, SAC, de la US Air Force, han mantenido la paz durante más de 45 años. El lema de los pilotos de la SAC es «La paz es nuestra profesión», y han mantenido la paz blandiendo el Big Stick, el gran garrote, la amenaza de la represalia nuclear en masa. Para ello utilizaron una amplia gama de bombarderos, cada uno mayor, más rápido e incluso más eficaz que su predecesor. Los primeros fueron los B-29, con motores de émbolos. Los B-29 fueron reemplazados por los enormes B-36 Peacemaker de 10 motores, 6 de émbolos y 4 a reacción. Los B-47 Stratojet ya casi lograban una velocidad supersónica y anunciaban el inicio de la era de los reactores. Sus sustitutos fueron los B-52 Stratofortress de 8 reactores, equipados con misiles nucleares. La auténtica velocidad supersónica se logró con los B-58 Hustler y los FB-111A de geometría variable capaces de volar a 2 Mach. Pero los bombarderos solo eran una parte de la historia. El SAC también era responsable de los misiles balísticos intercontinentales de Estados Unidos, que iban desde los primeros misiles Atlas y Thor hasta el más moderno Minuteman, pasando por el Titan II. El más reciente es el MX Peacekeeper, capaz de atacar múltiples objetivos con gran precisión. La Fuerza de Bombarderos Estratégicos de Estados Unidos está formada actualmente por 3 tipos de bombarderos: el veterano B-52 Stratofortress, el supersónico B-1B Lancer y el B-2 Spirit, el bombardero furtivo. Estos aviones fueron concebidos con una única misión: ser los vectores aéreos de la disuasión nuclear estadounidense. El concepto del bombardeo estratégico se desarrolló realmente durante la Segunda Guerra Mundial. En el teatro europeo, hasta 1 millar de bombarderos Flying Fortress y Liberator de la US Army Air Force lanzaron millones de bombas sobre el Tercer Reich. Junto a los bombarderos nocturnos británicos, formaron la mayor flota bombardeo que el mundo haya visto jamás, una flota que aniquiló la capacidad bélica alemana. En el Teatro del Pacífico, la campaña de isla en isla permitió a los imponentes bombarderos B-29 Superfortress llegar hasta el propio Japón.
Operando desde enormes bases en Tinian, Saipan y Guam, en las Islas Marianas, pulverizaron las ciudades japonesas bombardeándolas masivamente día y noche. El Superfortress era el avión más avanzado de la Segunda Guerra Mundial. Con el B-29, la US Army Air Force pudo contar por fin con un bombardero que podía transportar una carga suficiente de bombas a distancias suficientemente grandes como para producir resultados significativos. El trayecto en rodeo, desde las Marianas hasta Japón, era de casi 5.000 kilómetros. En tierras japonesas, los navegantes del B-29 utilizaban con frecuencia el monte Fuji como referencia para confirmar su posición. Los pilotos de la defensa aérea japonesa contaban con una determinación fanática, pero las armas defensivas del Superfortress, 10 ametralladoras que daban nombre al avión, abatieron muchos cazas japoneses. Incursiones de hasta 300 Superfortress a la vez acabaron con la capacidad y el deseo bélicos de Japón. Entre las principales ciudades industriales atacadas se incluyen Tokio, Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama y Kawasaki, así como unas 60 zonas urbanas menores. Los B-29 atacaron de día y de noche. Un arma en particular, la bomba incendiaria, causó una enorme devastación. Durante un solo ataque sobre Tokio, las bombas incendiarias lanzadas desde los B-29 produjeron inmensos incendios que arrasaron completamente las casas y edificios japoneses construidos en su mayor parte con madera. Una cuarta parte de la ciudad quedó abrasada y más de 120.000 habitantes resultaron muertos o heridos. Al mismo tiempo, las minas aéreas redujeron el comercio aéreo a un goteo, cortando virtualmente todos los suministros hacia Japón. Pero Estados Unidos tenía un arma secreta que terminaría con la guerra de un solo golpe. El 6 de agosto de 1945, el B-29, apodado Enola Gay, lanzó la primera bomba atómica sobre la costera ciudad japonesa de Hiroshima, la bomba Little Boy. Con un poder explosivo equivalente a 20.000 toneladas de alto explosivo, borró la ciudad del mapa. Se calcula que 130.000 personas perecieron en la subsiguiente bola de fuego y muchos más murieron posteriormente por enfermedades debidas a la radiación. Japón se tambaleó, pero no se rindió. 3 días después se lanzó otra bomba, bautizada Fat Man, desde el B-29 Boxcar, causando un segundo hongo atómico sobre Nagasaki. Japón se rindió sin condiciones 5 días después, con lo que terminó la Segunda Guerra Mundial. La bomba atómica cambió el mundo por completo. Los políticos y militares más clarividentes reconocieron el hecho de que el equilibrio de fuerzas en el mundo estaba en manos de quienes tuvieran la bomba atómica y con ese supuesto planificaron. Uno de los primeros pasos de Estados Unidos fue establecer una fuerza de bombarderos de gran radio de acción. El 31 de marzo de 1946 nació el SAC, Mando Aéreo Estratégico. Su objetivo principal, disuasión de la agresión mediante la amenaza de bombardeos nucleares masivos. Y el principal enemigo era ahora el comunismo encarnado por la Unión Soviética y sus aliados. Las relaciones entre el este y el oeste se deterioraron tanto que la alianza de los tiempos de la guerra se rompió rápidamente y dio paso a un período de hostilidad conocido como la Guerra Fría. Una de las primeras confrontaciones fue el bloqueo de la capital alemana, Berlín, por parte de las fuerzas soviéticas. Los aliados organizaron un masivo puente aéreo para abastecer a la ciudad. La recién creada US Air Force también envió una fuerza de B-29 a Europa para disuadir nuevas agresiones soviéticas.
El liderazgo estadounidense en materia de armas nucleares duró poco. 4 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la URSS realizó su primera explosión atómica. Y ese mismo año llegó una nueva conmoción. En China tuvo lugar una revolución comunista. De repente, Estados Unidos tenía 2 nuevos enemigos, ambos enormes y lejanos. Pero la fuerza de bombarderos B-29 de la guerra tenía deficiencias en velocidad, techo y radio de acción. Provisionalmente, Boeing desarrolló una versión mejorada, el B-50, pero lo que se necesitaba era un bombardero que pudiera alcanzar objetivos en cualquier lugar de la URSS y con una sola bomba nuclear. La capacidad de transportar una gran carga útil a distancias intercontinentales significaba que el nuevo bombardero debía ser grande. Y el SAC halló la respuesta en un avión creado originalmente para bombardear a Alemania desde Estados Unidos. Sin duda, no ha habido en la historia ningún bombardero tan impresionante como el gigantesco Convair B-36 Pacemaker. En él todo era grande. Con un peso al despegue de 185 toneladas, el B-36 era mayor que cualquier otro bombardero que haya existido y sigue siendo el mayor avión de guerra operacional del mundo. Su envergadura, superior a los 70 metros, era mayor que la distancia que volaron los hermanos Wright durante su primer vuelo con motor en 1903. Se propulsaba mediante 6 gigantescos motores de émbolos encerrados en las alas y encarados hacia atrás. Más tarde, el B-36 aumentó esta potencia con 2 motores gemelos de reacción bajo cada semiala, sumando en total 10 motores, 6 radiales y 4 turborreactores. Hacía falta toda la potencia posible para elevar estos aparatos. El fuselaje de 50 metros del B-36 le valió el mote de Big Stick, el gran garrote. Era tan largo que había un túnel de comunicación que conectaba los compartimentos de proa y popa de la tripulación. Este último alojaba el puesto de los artilleros traseros y laterales. El B-36 tenía una autonomía tan grande que incluso llevaba camas para el descanso de la tripulación. Para su defensa, el B-36 contaba con 16 cañones de 20 milímetros repartidos en parejas en 8 torretas apuntadas por control remoto. Los 4 compartimentos de armamento podían llegar a transportar 20 toneladas de bombas, aunque la carga habitual era menor, sobre unas 4 toneladas de bombas y un ingenio nuclear de un peso similar. Los primeros Pacemaker entraron en servicio con la escuadrilla de bombarderos de la SAC en 1948 y pronto se le sumaron unos 400 más. En total equiparon 11 alas de bombardeo del SAC o de reconocimiento estratégico hasta 1959. Los B-36 lanzaron la primera bomba de hidrógeno estadounidense, un arma de mayor capacidad destructiva que la bomba atómica. Gracias al B-36, el SAC pudo mejorar su sistema de alerta aérea. Durante las 24 horas del día, varios bombarderos se mantenían en vuelo o listos para despegar inmediatamente en caso de ataque sorpresa. Los bombarderos practicaban constantemente ataques simulados a larga distancia contra ciudades norteamericanas, pero las versiones de reconocimiento llevaban a cabo misiones de espionaje reales, sobrevolando las inmediaciones e incluso la propia Unión Soviética en misiones que llegaban a las 40 horas de duración. Aunque el B-36 había sido ideado para realizar misiones a miles de kilómetros de distancia, no existía ningún caza con el radio de acción suficiente como para protegerlo de los ataques aéreos enemigos. Así nació el proyecto Falcon, uno de los más extraños conceptos jamás vistos en aviación. Falcon, que significaba Fighter Conveyor, portador de cazas, implicaba el transporte de un caza Republic F-84 en la bodega de armas del B-36. El caza era lanzado y recuperado mediante un complejo trapecio. Ambas operaciones exigían gran habilidad del piloto de caza. Las pruebas se realizaron en 1952 y el sistema entró en servicio limitado en 1955, aunque fue retirado al año siguiente. El imponente Big Stick sirvió a el SAC durante más de 10 años, pero tuvo que dejar paso a la era de los reactores. Como su predecesor B-29 7 años antes, el B-47 Stratojet representó un avance espectacular en el campo de los bombarderos. El Stratojet, que realizó su primer vuelo en diciembre de 1947, fue el primer bombardero a reacción con alas en flecha del mundo. Su rendimiento era excelente, combinando el radio de acción y la carga útil de un bombardero con la velocidad de un caza-reacción.
El B-47 empezó a equipar las unidades del SAC en 1951, siendo la piedra angular de la aviación militar estadounidense hasta mediado del decenio de los 60. Este elegante bombardero medio de 6 reactores fue desplegado en misiones de alerta nuclear en todo el mundo. Para despegar contaba a menudo con la ayuda de cohetes aceleradores de los que se desprendía durante el vuelo. Se produjeron hasta 2.300 B-47 que equiparon 37 alas operacionales del SAC. Su diseño le daba una gran versatilidad, pudiendo realizar misiones de bombardeo, reconocimiento y guerra electrónica. Pero incluso mientras el B-47 entraba en servicio, Boeing ya preparaba en sus mesas de diseño un bombardero realmente pesado. El enorme B-52 Stratofortress, de 8 reactores, ha sido el bombardero de posguerra más importante de Estados Unidos. El B-52 entró en servicio en 1956, proporcionando al SAC un vector de bombardeo con un radio de acción realmente global. Siendo básicamente un bombardero estratégico, las principales armas del B-52 durante los años 50 eran las bombas termonucleares de caída libre. Esta es la MK-15, apodada Zombie. En mayo de 1956 fue lanzada durante la operación Red Wind sobre una isla del atolón de Bikini en el Pacífico. Similar, pero incluso mayor, era la monstruosa MK-17, con una cabeza de 25 megatones, es decir, 1000 veces más potente que la bomba Little Boy lanzada sobre Hiroshima, lo que la convertía en el más poderoso explosivo jamás creado. Los disciplinados aviadores del SAC estaban siempre alerta, listos para despegar con sus bombarderos nucleares cuando fuera necesario. Practicaban y se comprobaba su eficacia para realizar despegues en el mínimo intervalo, llamados mito, en los que el suelo temblaba y el aire se llenaba del espeso humo negro de los reactores de los B-52. A principios de los 60, la amenaza de la defensa aérea soviética conllevó a la introducción de armas Stanov, lanzables a distancia, para complementar a las de caída libre. Entre 1961 y 1976, los B-52 llevaban el misil Hound Duck. Impulsado por un único turborreactor, podía hacer explosionar una cabeza nuclear de 1 megatón a más de 800 kilómetros de distancia. El Skyball era un misil balístico británico-estadounidense de finales de los 50, ideado para ser lanzado por los B-52 del SAC y los bombarderos V de la RAF, aunque finalmente no llegó a entrar en servicio y el proyecto fue cancelado. Para confundir a los radares enemigos, el B-52 también llevaba el misil señuelo GAM-72 ADM-72 Quail. Cuando los bombarderos del SAC entraron finalmente en acción en una guerra, no fue para lanzar bombas nucleares contra la Unión Soviética, sino para llevar a cabo una campaña de bombardeo convencional en el sudeste asiático. Operando desde bases en Tailandia y Guam, en el Pacífico, los B-52 martillearon sin cesar las posibles posiciones del Vietcong y atacaron Vietnam del Norte durante las operaciones Arc Light y Linebacker. Entre 1965 y 1972 lanzaron millones de toneladas de bombas sobre las junglas de Vietnam. En la misma época en que el B-52 había sustituido completamente al Stratojet como principal bombardero de la SAC, otro avión llevaba la aviación de bombardeo a la era supersónica. El diseño y desarrollo del primer bombardero estratégico supersónico del mundo era uno de los mayores retos en la historia de la aviación. El complejo diseño del B-58 Hustler comportaba grandes riesgos. Bajo las estrechas alas en delta colgaban 4 pilones que alojaban sendos motores a reacción J-79, recién desarrollados. El Hustler no tenía bodega de bombas, sino que las armas nucleares y el combustible eran transportados en una barquilla gigante bajo el fuselaje.
El prototipo voló por primera vez en noviembre de 1956 y el bombardero tuvo un gran éxito desde su entrada en servicio en 1960. Los Hustler eran muy ruidosos, muy complejos y tenían un enorme consumo, pero ofrecían un rendimiento fantástico con una velocidad máxima superior a Mach 2. Para mostrar la increíble capacidad de este bombardero al mundo, incluyendo sin duda la Unión Soviética, la primera ala de Hustler del SAC estableció 19 récords mundiales de velocidad, altitud y capacidad de carga útil en altura. Se realizaron vuelos supersónicos en Estados Unidos y también entre Estados Unidos y Londres, París y Tokio. El vuelo entre Londres y Tokio, en octubre de 1963, se realizó a una velocidad media de 1.500 km/h. Pero su complejidad convertía al Hustler en un avión muy caro de operar. Solo se construyeron 116 unidades de este fantástico aparato y en 1970 se disolvieron las dos alas existentes. Durante el decenio de los 50, los diseñadores de aviones de combate intentaban producir aparatos que volaran cada vez más rápido y a mayor altura. El XB-70 Valkyrie norteamericano debía ser un bombardero inmune a la interceptación. Si el diseño del B-58 podía ser considerado como de vanguardia en su época, el del XB-70 parecía cosa de ciencia ficción. Construido en gran parte con acero inoxidable, el elegante Valkyrie realizó su primer vuelo en septiembre de 1964. Con un diseño Delta en Canard con doble deriva, era el avión de combate más potente que jamás hubiera surcado el cielo. Si el Hustler podía doblar la velocidad del sonido, los 6 motores del Valkyrie le permitían volar a Mach 3 en altitudes que, se suponía, nunca podrían alcanzar los cazas soviéticos. Para una mayor estabilidad a grandes velocidades, los bordes marginales de las alas se doblaban hacia abajo. Las pruebas demostraron el sorprendente rendimiento del Valkyrie, pero el proyecto, una maravilla de la ingeniería, estaba condenado. Los avances en los misiles superficie-aire de los soviéticos hacían imposible el concepto de bombardeo desde gran altura, y hubo que cambiar de táctica. Pero el costo de reforzar la célula para soportar el mayor esfuerzo del vuelo a baja altura fue considerado prohibitivo. El último factor para la cancelación del proyecto llegó en 1966. Uno de los 2 prototipos del Valkyrie quedó destruido al chocar contra uno de los cazas de seguimiento mientras realizaba un vuelo de pruebas. El proyecto, astronómicamente caro, quedó suspendido. Penetrar en las defensas soviéticas seguía siendo un problema clave para el SAC, que resolvió en parte con el General Dynamics FB-111, una versión de bombardeo estratégico del bombardero táctico de geometría variable F-111. Su principal función era abrir el paso para la fuerza principal de ataque formada por bombarderos de mayor tamaño, llevando a cabo ataques de gran precisión contra objetivos pequeños de gran prioridad, principalmente las defensas enemigas. Iba armado con bombas nucleares de caída libre o hasta 6 misiles de ataque nucleares RAM. Aunque era muy veloz, el FB-111 requería repostaje en vuelo para llegar a sus objetivos en zona soviética. El FB-111 equipó 2 alas del SAC hasta principios de los años 90. Tras varios esfuerzos fallidos para sustituir al venerable B-52, este seguía sirviendo lealmente en el SAC, aunque con nuevos sistemas y armamento para el ataque, la navegación y la autodefensa. Un sensor electro-óptico de televisión y un flare se montaron en sendos salientes bajo la cabina. Junto a un radar de seguimiento del terreno, este sistema permite que el B-52 vuele y navegue a baja altitud, 150 metros o menos, de noche o con meteorología adversa. El B-52 está actualmente capacitado para atacar a baja cota confiando por completo en sus instrumentos. Aunque también transporta bombas de caída libre, las armas Stand-off han asumido una mayor importancia. Usado principalmente por los FB-111, el misil Boeing AGM-69 RAM, misil de ataque de corto alcance, también puede ser transportado por los B-52 para suprimir las defensas enemigas a distancias de hasta 200 kilómetros. La principal arma de ataque de precisión es el Boeing AGM-86B ALCM, misil de crucero lanzado desde el aire. El B-52 puede llevar 6 bajo cada semiplano, más 8 adicionales que lleva en un lanzacohetes giratorio interno en bodega. Este misil es básicamente un pequeño avión sin piloto, con alas que se abren tras el lanzamiento.
Propulsado por un pequeño motor turborreactor, navega a baja altitud con un radio de hasta 2.500 kilómetros mediante un sistema de guía inercial actualizado por un sistema de identificación del contorno del terreno. Durante la operación Desert Storm se utilizó una versión de cabeza convencional en lugar de nuclear. Durante su servicio en el SAC, el B-52 ha visto aumentadas sus capacidades y misiones. Hasta mediados de los años 90, las versiones G y H del B-52 tenían tres funciones principales: ataque nuclear, proyección del poder convencional y operaciones marítimas. En su función convencional como bombardero, llevaba más de 40 tipos de bombas de caída libre, minas y torpedos, así como misiles antibuque Harpoon y misiles de crucero convencionales. Sin embargo, la disminución de la amenaza resultante del desmembramiento de la URSS llevó a una reevaluación de las funciones de los bombarderos estadounidenses. En 1995 se habían retirado todos los ejemplares del modelo G del B-52, quedando el B-52H como única versión operacional. Bajo el nuevo SIOP, Plan Operacional Integrado, los 94 B-52H supervivientes formarán la principal fuerza disuasoria nuclear aerotransportada de Estados Unidos. Los esfuerzos para reemplazar al B-52 empezaron a mediados de los años 60 y tomaron forma en el Rockwell B-1, cuyo desarrollo fue largo y problemático. El B-1A, de geometría variable, que voló por primera vez en 1974, estaba diseñado como atacante nuclear a alta cota, capaz de alcanzar la velocidad de Mach 2, pero eso habría sido un suicidio teniendo en cuenta las modernas defensas de misiles. Por el contrario, debía penetrar en las defensas soviéticas a gran velocidad y muy poca altitud, interfiriendo los radares con sus sofisticados sistemas defensivos y de contramedidas. Pero el elevado coste del programa llevó al presidente Carter a anularlo en 1977, ordenando que se limitaran los trabajos de desarrollo a los 4 prototipos ya existentes. Durante las siguientes pruebas, el B-1A demostró ser un aparato realmente asombroso, que combina la velocidad y capacidad de seguimiento del terreno del FB-111A con una capacidad de carga y un radio de acción similares a los del B-52. Finalmente, el presidente Reagan reinició el programa y en 1984 se presentó el remodelado B-1B. Las tomas simplificadas eran uno de los muchos cambios. La visión pasó a ser la penetración a baja cota, por lo que el nuevo bombardero contaba también con características furtivas. En servicio desde 1986, los 100 B-1B se convirtieron en el principal bombardero nuclear del SAC. Las 3 bodegas de bombas y los soportes externos pueden llevar teóricamente la asombrosa cantidad de 60 toneladas de armamento, que puede variar desde misiles de crucero ordinarios, o SRAM, hasta bombas nucleares de caída libre B-28, B-61 y B-83. La desintegración de la Unión Soviética conllevó la reevaluación de la función del B-1. Aunque en origen era un arma estratégica, actualmente los 94 B-1B supervivientes forman la principal fuerza de bombardeo convencional de largo alcance de la US Air Force. El bombardero furtivo B-2, que no se parece a ningún otro avión, es un intento muy audaz de producir un bombardero estratégico capaz de evitar las defensas enemigas al ser invisible para los radares. Los detalles de su diseño secreto fueron mostrados públicamente en 1989. La estructura interna y su forma curvilínea disipan, desvían o atrapan la energía radar en vez de reflejarla hacia los radares enemigos. Northrop ya había propuesto este tipo de bombarderos al SAC poco después de la Segunda Guerra Mundial con los diseños XB-35 y XB-49 que no tuvieron éxito. Más de 40 años después, la llegada de los superordenadores lo convirtió en una realidad práctica. Diseñado básicamente por ordenador, el B-2 utiliza en su construcción muchos materiales compuestos. Sin embargo, esta tecnología de vanguardia también resulta enormemente cara. Con un costo superior a los $1.000 millones por aparato, el B-2 es el avión de combate más caro de la historia. Aunque se habían planificado 132 bombarderos, la cifra se ha reducido drásticamente a 20 aviones. A mediados de 1996 habían 9 en servicio.
Su capacidad para atacar sin ser detectados les convierte en las balas de plata de la US Air Force para ser usadas únicamente contra los objetivos más prioritarios. Dando apoyo a la fuerza de bombarderos durante la Guerra Fría estaban los aviones cisterna y de reconocimiento. Las órdenes y el control los proporcionaban las plataformas transmisoras aerotransportadas EC-135 Looking Glass, que hubiesen retransmitido la orden presidencial de disparar los ICBM con base en tierra al personal del SAC que operaba en los silos subterráneos. En caso necesario, el comandante también podía disparar los misiles por control remoto desde su avión. El reconocimiento estratégico era una función clave y se realizaron grandes esfuerzos para obtener información sobre objetivos como los emplazamientos de misiles balísticos soviéticos. Al desconocerse en gran medida el dispositivo militar soviético, las incursiones de reconocimiento se convirtieron en algo esencial para la planificación de las misiones. Los aviones más utilizados para la obtención de estos datos fueron el Lockheed U-2 y el SR-71 Blackbird. Los espías electrónicos y de señales Boeing RC-135 volaban cerca del territorio soviético captando las comunicaciones. Durante la Guerra Fría, las fuerzas de los bloques del este y del oeste se pusieron en estado de máxima alerta en diversas ocasiones, en las que la guerra nuclear total estuvo a punto de estallar. Lo que veremos a continuación es la hipotética pesadilla final desencadenada por las fuerzas del Armagedón. Se hubiese iniciado con un constante deterioro de las relaciones entre el este y el oeste. Los aviones y satélites de reconocimiento del SAC empezarían a recoger información sobre objetivos como los centros de mando soviéticos. Los radares de defensa aérea estadounidenses captan enormes formaciones de bombarderos soviéticos que despegan y se aproximan sobrevolando el Polo Norte. Los bombarderos aún pueden retirarse, pero al fracasar todas las negociaciones, se materializa el horror definitivo. El mundo cae en el abismo de la guerra nuclear total. El primer paso es ordenar el despegue del Looking Glass lo antes posible. En las bases del SAC en Estados Unidos, las tripulaciones en alerta permanente reciben la orden de despegar. El presidente ha soltado finalmente a sus perros de la guerra.
Durante más de 45 años, las tripulaciones altamente profesionales de los bombarderos estratégicos estadounidenses se han entrenado para la guerra nuclear. Afortunadamente, nunca se han visto obligados a realizar su misión. Los bombarderos estratégicos de Estados Unidos constituyen la fuerza militar más poderosa que el mundo haya visto jamás. Los bombarderos, que se han vuelto progresivamente más veloces, más complejos, más eficaces y más caros, han mantenido sin duda la paz durante más de 4 decenios al disuadir a sus agresores con la amenaza de la represalia nuclear masiva. Actualmente, la disminución de las tensiones entre las dos superpotencias ha comportado un cambio en su función estratégica. La fuerza de bombarderos de Estados Unidos se encamina a una mayor flexibilidad para poder realizar una amplia gama de misiones convencionales. Sin embargo, su principal función sigue siendo la proyección del poder, la capacidad de atacar objetivos a grandes distancias con armas convencionales o nucleares. Para esta misión, no tienen rival en el mundo.